Se cumplen 2 años de la declaración del primer estado de alarma y el confinamiento de la población. Durante casi mes y medio la economía se paralizó y el sistema sanitario se vio sin recursos de protección ante un virus que hoy sigue con nosotros. La cadena agroalimentaria se resiente por la invasión de Rusia a Ucrania. El aceite de girasol, la leche y otros lácteos, el pan, la cesta de la compra se encarece y eso, unido a la inflación por encima del 7%, está afectando directamente al bolsillo. Cerca de 400 incidencias en Canarias debido al temporal de viento. Caída de árboles, cables de tendido eléctrico, vallas y muros desplazados de contenedores. Las rachas han alcanzado los 155 kilómetros por hora en Izaña, Tenerife. Ha sido la de mayor intensidad en toda España. Pero no ha sido la única consecuencia de la borrasca Celia. La nieve hacía acto de presencia en las cumbres de Gran Canaria, Tenerife o La Palma. Ucrania cifra en 1.300 los desaparecidos que hay bajo los escombros del teatro de Mariupol, derribado por las bombas rusas. Las bombas siguen cayendo y ahora más cerca de la frontera de Polonia. Son las primeras imágenes del teatro bombardeado por Rusia en Mariupol, donde cientos de personas se refugiaban. A la ofensiva rusa no le importó que en el exterior del edificio se pudiera leer claramente que había niños en su interior. Ucrania ya ha confirmado que no se han producido víctimas mortales. Es solo un ejemplo de cómo Rusia intensifica su asedio a esta ciudad portuaria. Una ofensiva que ha arrasado ya el 80% de las viviendas de la ciudad. Nos quedamos sin nada, estamos viviendo en sótanos, es un horror. ¿Por qué? ¿De qué somos culpables?, se pregunta Nadezhda. Los vecinos tratan de rescatar de entre los escombros sus pertenencias, se calientan como pueden en plena calle y huyen de vecindarios que han quedado inhabitables. Las colas para escapar de esta región son kilométricas. 30.000 residentes ya han logrado abandonar este enclave, pero aún quedan cerca de 350.000 atrapados en la ciudad. Y lejos de cesar la lluvia de bombas, el Ministerio de Defensa ruso avisa que literalmente seguirán apretando la soga sobre este enclave estratégico a orillas del mar de Azov. La capital ucraniana es otro de los objetos de deseo de las tropas de Putin. Mira, el misil que ha caído en nuestro edificio está totalmente destruido. No sé dónde voy a vivir ahora, se pregunta Lyudmila, vecina de la última zona residencial víctima de los misiles enemigos. El ataque causa un muerto y 4 heridos. Los drones captan la devastación cada vez mayor en Kiev. La incursión rusa se percibe a kilómetros de distancia. Columnas de humo que también se divisan al oeste del país, concretamente en la región de Lviv, a tan solo 20 kilómetros de la frontera con Polonia. 4 misiles rusos alcanzan una nave de reparación de aeronaves. Ucrania afirma que fueron lanzados desde el Mar Negro. El aeropuerto de Lviv también ha sido bombardeado en las últimas horas. La guerra de Ucrania afecta a la alta inflación. Las rebajas fiscales son un plan para abaratar la factura energética, pero los expertos dudan de que estas medidas lleguen al consumidor. Por eso apuestan por mejorar la competencia. En Canarias, las islas que más caro seguirán pagando el combustible son las más occidentales. El Hierro es la isla que paga más caro repostar el combustible en Canarias, pero estos días la situación se agrava. De hecho, este lunes esto es lo que marca el precio de la gasolina y el diésel en las 3 gasolineras de la isla. La razón, la ausencia total de competencia. El monopolio que existe en las estaciones de servicio en esa isla. No solo el Hierro, La Palma y La Gomera también sufren este problema por una oferta poco variada de estaciones de servicio y un monopolio de los mayoristas. En el resto del archipiélago, repostar gasolina también se ha encarecido en las últimas semanas. Para resolverlo, los expertos no encuentran una receta única. Eso sí, advierten sobre las rebajas fiscales. Cuidado con las bajadas de impuestos, porque estas pueden no llegar a trasladarse directamente a los consumidores y apropiarse los productores y vendedores de hidrocarburos. Por eso la solución es que las administraciones públicas fomenten la competencia a nivel minorista y mayorista en el mercado. La única opción que cabría es
desde la Administración es facilitar aquellas operaciones que puedan ampliar el número de oferentes. Es la única manera de hacer frente a una subida del precio de los combustibles que tienen los consumidores directos a los principales perjudicados y que ya está afectando al poder adquisitivo de muchas familias. En este escenario bélico son cada vez más las voces que abogan por el autoabastecimiento. En Gran Canaria van a crear la primera comunidad energética. Se llevará a cabo en el polígono industrial de Arinaga con casi 700 empresas. La idea es que ellas mismas produzcan, consuman y vendan su propia energía. La industria de los microchips se enfrenta a otro fantasma. Sin recuperarse del todo de la crisis que generó la pandemia, llega esta guerra y las dos fábricas más importantes de gas neón cierran. El neón es clave para la producción de chips. Ucrania produce el 70% del gas neón mundial. Esto es esencial para los láseres que se utilizan para dar forma a los chips. Esto puede poner en el medio y largo plazo en bastante tensión a un sector como el de la automoción, que todavía tampoco se había llegado a recuperar de la situación de pandemia. Los efectos reales de la interrupción de esta producción podrían verse a partir de abril, cuando a los fabricantes se les agoten las reservas. Evidentemente va a ser muy difícil poder seguir suministrando esa producción, la cual se puede importar de otros países, por ejemplo como pudiese ser Estados Unidos, pero claro, si quitamos de la ecuación un 70% de esa producción, se va a tener que pagar más y entrar sobre todo en una puja. A este complejo escenario hay que añadir otro factor más, el aumento de precio de metales como el paladio, donde Rusia es uno de los principales exportadores del mundo. Es otro de los componentes que se utilizan para la fabricación de los semiconductores. Ya se prevé que 2022 no va a ser bueno para los fabricantes de automóviles y mucho menos, dicen los expertos, para los usuarios que decidan comprar un vehículo. Ucrania es el país del mundo con más empresas dedicadas a los vientres de alquiler, un negocio pujante. Estos días hemos visto cómo las compañías más importantes trasladaban a los bebés nacidos de vientres de alquiler a búnkeres con luz y agua para mantener el negocio. La abogacía especialista en derechos humanos pide un debate serio en España sobre este asunto. Son imágenes que están colgadas en la web de la que está considerada la mayor empresa de vientres de alquiler de Ucrania, la meca de Europa de este negocio que mueve miles de millones de euros. Hombres fuertemente armados trasladan a los bebés nacidos en la clínica para refugiarlos en búnkers. Y lo hacen libremente por los puntos de control de Kiev, a pesar de la situación crítica que se vive en la capital ucraniana. Y están siendo trasladados a búnkeres con todo tipo de alimentos y de suministros y demás, mientras el resto de la población no tiene nada, ¿no? Y está realmente sufriendo los bombardeos. Esta compañía es la más potente de las 14 que operan en Ucrania, considerado el útero de Europa por el auge del negocio de los vientres de alquiler. El problema no es solo la diferencia con el resto de refugiados en plena guerra, sino la frágil situación de estos niños y de sus madres que no tienen derechos. En este caso no se está vigilando ni por los derechos humanos de esos niños ni por los derechos humanos de esas mujeres, por supuesto. En España, el Tribunal Supremo ya dijo en 2014 que los vientres de alquiler son nulos porque no respetan los derechos humanos, pero las familias españolas van a Ucrania a recurrir a estos servicios porque hay una puerta abierta con una instrucción del Ministerio de Justicia. Hay que anular la instrucción del Ministerio de Justicia del 5 de octubre del 2010 que permite que permite en el extranjero lo que no se permite en España. Solo desde un debate abierto se puede solucionar este problema que muchos consideran una auténtica trata de personas que denigra los derechos de estos niños y de sus madres de alquiler. Interior ha concedido 5.830 protecciones temporales a desplazados por la guerra en Ucrania que han llegado a España. De ellas, 65 aquí en Canarias. Eso sí, según la delegación del Gobierno, las islas quedarán excluidas del reparto de cupo de refugiados que se le asigne a España y en la mayoría de los casos serán derivados a centros de la península. Personas que lleguen a Canarias o que terminen su periodo vacacional, porque había gente que estaba en Canarias con hoteles contratados, con un espacio temporal determinado vacacional, pues a partir de ahí, si no tienen una red de acogida en Canarias, la idea del Gobierno es trasladarlos a Península y que sean acogidos en los distintos centros.
Les vamos a mostrar una historia de solidaridad en la frontera, esta vez protagonizada por dos canarios, Paco y José Manuel. Recorrieron 3.700 kilómetros en su furgoneta para llevar material médico y abrigo a las víctimas de esta guerra. Fue una decisión espontánea. Pidieron ayuda a sus vecinos de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. Llenaron esta furgoneta y partieron rumbo a un país en guerra. Han contado su viaje día a día en las redes sociales. Estamos realizando nuestra primera parada en Somosierra. Hemos hecho unos 1.600 kilómetros, el cuerpo lo nota. Estamos en la ciudad de Tours, en Francia. Estamos en la ciudad alemana de Erfurt. El trayecto ha sido largo, casi 4.000 kilómetros y 3 paradas. El equipo de Televisión Canarias se encontró con ellos en la frontera. Hay cremas para quemadura, hay algodón, hay metanina, hay alcohol, hay de todo. Todo lo que por desgracia se tiene que utilizar ahora. El resto, pues bueno, llevamos bastante saco de dormir, llevamos manta, pañales y llevamos ropa de bebé. Lanzaremos una campaña de crowdfunding para recaudar fondos y poder ayudar y ver realmente qué es lo que necesita, porque no sabemos si se necesita medicina, si necesitan a lo mejor que llevemos gente a Gran Canaria para allí poder refugiarlos y ayudarlos. Entonces veremos aquí lo que va haciendo falta, pues estaremos en torno a unos 10 días. Su mayor gasto ha sido el combustible, por lo que vuelven a pedir la ayuda de los canarios a través de su asociación Caruna. Este martes han conseguido su objetivo, llegar hasta Ucrania. Araceli Rodríguez es una vecina de Fuerteventura que acogió hace 3 años a 3 niños ucranianos a través del programa de intercambio con la ONG Infancia de NAD. Preocupada desde que estalló la guerra, ya ha podido reencontrarse con ellos. Araceli Rodríguez es de Fuerteventura y desde hace 3 años acoge a niños a través del programa de intercambio con la ONG Infancia de NAD, donde conoció a Denis, un adolescente ucraniano. Sino quería un niño adolescente que tampoco tenía muchas oportunidades de salir porque nadie los quiere. A partir de los 12-13 años nadie quiere niños de esa edad. Desde que comenzó la guerra mantenía contacto con ellos hasta que dejaron de contestar el 25 de febrero. Durante 11 días Araceli vivió un infierno. Mal, claro, esperaba todos los días, no sabía si estaban vivos, si estaban muertos, no sabía nada. Y nada, nunca tuve respuesta hasta 11 días después, que recibí un hola mamá y se volvió a desconectar. Tras 10 días refugiados, los niños pudieron coger una guagua que les llevaría a la frontera con Polonia, donde cogerían un tren hasta Cracovia. Decidió venir hasta Cracovia porque decía que estaba conmigo y que después resolvía la documentación. Ahí se reencontrarían con Araceli, quien cogió un avión para ir a buscarlos. Nosotros llegábamos aquí sobre las 12 y ellos llegaban en el tren de las 2 de la madrugada. Y fuimos a esperarlos al tren. Yo esta pequeñita ahí en el tren, con una carita, mirándome como diciendo, tú no me conoces. Y casi la ahogo abrazándola porque vamos. Sí. Una historia con final feliz y con un protagonista. Mi héroe se buscó la vida y prácticamente fue él quien lo sacó. No fui yo, esta historia no es mía. Caída de árboles, tendido eléctrico, muros y desplazamientos de contenedores son algunos de los más de 400 incidentes que ha dejado el temporal de viento en Canarias. La mayoría de ellos se han registrado en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. El oleaje dejaba también esta otra imagen del barco de Fred Olsen saliendo del puerto de Agaete, balanceándose, moviéndose, como ven, de lado a lado. El mal estado del mar y las fuertes rachas de viento han dificultado también las tareas de atraque en este puerto gran canario. La conferencia de presidentes ha dejado la declaración de La Palma con objetivos concretos sobre la guerra, como la acogida de ucranianos y el freno en la subida de precios. También se trató la reconstrucción de la isla, el reparto de menores migrantes o los fondos europeos.
17 comunidades y 2 ciudades autónomas reunidas 10 años después. Y las primeras palabras del presidente hacia la unidad de trabajo en la respuesta de la emergencia de La Palma y a sus vecinos. Esa ejemplaridad, ese espíritu de superación de la población palmera. Una vez dentro, los puntos clave de estos acuerdos de La Palma: unidad en la negociación con Europa, la acogida y recepción de los refugiados, un plan de articulación de respuestas a las consecuencias económicas de la guerra y los fondos europeos. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, llegaba con el trabajo hecho para esta conferencia, donde ha pedido que caminemos hacia un pacto de asilo y migración que sea consensuado, que también estén los menores no acompañados incluidos en ese documento, que se tenga en cuenta la insularidad para los costes de la energía o, por ejemplo, también el coste para el sector primario. Dispuestos a ayudar en ese acogimiento de menores migrantes, comunidades como Galicia, Cataluña o el País Vasco. Tendríamos que modificar la ley y creo que es necesario hacerlo. Los precios de la energía, de lo más debatido, mientras algunos presidentes piden una bajada de impuestos generalizada. Hemos pedido de forma explícita una bajada de impuestos. Plantear a la Comisión Europea que la electricidad tenga un IVA súper reducido de un 4%. Ángel Víctor se suma a los que piden bajadas concretas. Medidas fiscales que vayan directamente a los recibos de la luz, a las empresas en cuestiones concretas. Desde el Gobierno de Navarra no vamos a apoyar una bajada indiscriminada de impuestos. Vamos a apoyar una bajada de impuestos que afectan directamente al tema energético. Ahora Canarias debatirá todos estos puntos en un consejo asesor convocado para este martes. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha visitado La Palma, donde ha recibido una condecoración por parte del Colegio Notarial de las Islas Canarias y ha mantenido diversos encuentros con instituciones de la isla. Llop también ha podido ver in situ los efectos del volcán de Cumbre Vieja, a los que calificó de auténtico desastre. No es lo mismo verlo a través de la televisión que observar en primera persona cómo barrios enteros han desaparecido y que donde antes había hogares, ahora solo hay coladas de lava. Sobrecogida se ha mostrado este lunes la ministra de Justicia, Pilar Llop, en su visita al Paso. Observar cómo ha sido este auténtico desastre, y quiero mandar toda mi solidaridad y todo mi respeto a las familias que han perdido todo, que han perdido sus vidas, que han perdido sus recuerdos. Llop volvió a recalcar el apoyo del Gobierno de España con La Palma y los palmeros, recordando que el Estado estará ahí hasta que finalice la reconstrucción de la Isla Bonita. Ahora viene una parte muy importante, que es la parte de la transformación y la recuperación de la isla, y ahí vamos a estar nosotros también con ellos, tendiendo la mano y preguntando qué necesitas, aquí estamos nosotros. Ha sido el final de una intensa jornada en la que la ministra visitó los juzgados de los Llanos de Aridane y mantuvo reuniones institucionales con el Ayuntamiento del Paso y Asprocán. El Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado ya más de 158 millones a personas que se vieron afectadas por la erupción volcánica, entre viviendas, vehículos y empresas. Las solicitudes de indemnización, que alcanzan ya las 5.200, no han finalizado y siguen llegando de forma progresiva. En la última semana, y a pesar del tiempo transcurrido desde que concluyó el proceso de erupción, se han recibido 155 nuevas solicitudes. Despedidos de un día para otro y sin justificación es lo que le ha pasado a casi 50 trabajadores del Hotel Parque Paraíso 1 y 2 en el sur de Gran Canaria. Todo por los desacuerdos entre las dos empresas que gestionaban el alojamiento turístico. Más de 50 empleados de este hotel del sur de Gran Canaria se han quedado, como ven, en la calle. Los desacuerdos entre una subcontrata y la propietaria del hotel les ha afectado a ellos. Llega un mensaje de la Seguridad Social en el que nos han dado de baja sin avisar a nadie. Entonces, consultamos a la propiedad y tampoco nos dan información. Eso fue a principio de mes. Días después, la propietaria les vuelve a dar de alta en la Seguridad Social, hecho del que, según cuentan los trabajadores, la propietaria se arrepiente. Pero es la tesorería la que no deja que de nuevo se lleven a cabo las bajas del personal. A día de hoy seguimos de alta en la Seguridad Social, toda la gente con su contrato, gente con antigüedades entre 20, 15, 10 años, algunos de contrato que no tienen tanto, pero en la inopia absoluta, sin saber ni si estamos contratados, si no estamos. Al igual que a ellos, la propietaria ha rechazado darnos su versión de los hechos. Ahora no es posible, sí.
A ver si la Inspección de Trabajo hace el favor y se presenta. Al seguir estando dados de alta, los trabajadores tienen que seguir yendo a su lugar de trabajo, aunque se les prohíba la entrada a la propiedad. Canarias vuelve a situarse a la cabeza en litigiosidad de todo el país. Además, encabeza la lista por comunidades por tercer año consecutivo. Los órganos judiciales de las islas registraron en 2021 más de 371.000 asuntos, lo que supone casi un aumento del 10% con respecto al 2020, el año anterior. Será una plataforma tecnológica que funciona como centro de llamadas, la encargada de facilitar los intérpretes de lengua de signos a los juzgados de guardia en Canarias. De esta forma tenemos un complemento a través de un servicio de asistencia 24 horas de intérpretes titulados que consiguen llevar a cabo este trabajo y garantizar, por lo tanto, la asistencia de estas personas. Porque hasta ahora la comunicación en muchos ámbitos de la justicia era difícil de afrontar para la comunidad sorda. Hemos contado hasta ahora con intérpretes presenciales en el juzgado, pero es verdad que para juzgados de guardia, situaciones de emergencia, ahí no se contaba con el servicio de intérpretes y eso suponía una barrera porque las personas sordas teníamos que esperar antes de la implantación de este servicio. El sistema ya funciona en 6 juzgados de guardia de Gran Canaria y Tenerife y se irá incorporando progresivamente al resto de juzgados de las islas. La endometriosis es una enfermedad invisibilizada que ya afecta a 1 de cada 8 mujeres de edad fértil. El dolor de las menstruaciones es un síntoma para pedir ayuda. Osteoporosis, dolor constante e infertilidad son algunas de las consecuencias de la endometriosis, una enfermedad que afecta a cerca de 50.000 mujeres en Canarias. Hemorragias, hipotensión, problemas digestivos, dolores de piernas, vómitos, diarreas. Melanie es una de las delegadas de la Asociación Nacional de Afectadas, que lucha para dar voz a una enfermedad silenciada. El cáncer blanco también se le llama porque no mata. No mata, pero te destroza la vida. Los estigmas sociales, dicen, son su principal enemigo. Hay un retraso diagnóstico de 8 a 10 años por esa cultura de que es normal el dolor con las reglas a las mujeres. Necesitamos divulgación y mucha educación para que la sociedad comprenda que la regla no debe doler. Las enfermedades crónicas no tienen cura, pero sí que la sintomatología se mantiene controlada con un tratamiento hormonal. Cura ya para la endometriosis e investigación, por favor. La borrasca Celia ha traído nieve a las cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Han sido muchos los que no han querido perderse este manto blanco. Como si de una estampa navideña se tratase, esta es la imagen que dejaba la nieve en Gran Canaria este martes. La verdad que se ha notado, se ha hecho notar y una alegría para el campo, viene genial. El agua siempre viene bien, pues sobre todo para el campo y que se llenen los estanques para ver si podemos afrontar el verano. Hay quienes se atreven a hacer el camino a pie. Mucho frío, mucha nieve. Mucho, dile, frío y nieve. Con equipamiento incluido. Gracias. Quienes consiguen la foto siendo prudentes. Y quienes ya casi no sienten el frío. Dice yo, qué frío, qué frío. Sí, bueno, para nosotros es normal, pero lo que es realmente nieve en el pico de las nieves, la verdad que hacía tiempo que no se veía. Uno de los regalos que deja esta borrasca y que los canarios y canarias esperan sea la despedida al invierno. Media vuelta han tenido que darse conductores y más conductores al toparse con carteles como estos. El hielo en la calzada y la presencia de aguanieve han provocado el corte de todos los accesos al Teide. Así lucía la TF24 Carretera de la Esperanza, totalmente cerrada al tráfico. Misma imagen ha dejado el acceso al Parque Nacional por la Orotava. Mucho más navideña ha sido la estampa en el Observatorio de Izaña, que ha quedado totalmente blanco, cubierto por la nieve.
Allí la temperatura llegó a los 5 grados bajo cero, aunque este manto podría ser algo efímero, ya que se espera que la situación mejore a lo largo de las próximas horas. Lo que están viendo no es Canarias, sino Murcia, imagen que se ha repetido en Madrid, Castilla-La Mancha o Euskadi, a donde ha llegado una calima como no se recuerda en años, un denso polvo sahariano que la borrasca Celia ha arrastrado hasta el corazón de Europa. En los juzgados tinerfeños, 7 personas se han sentado en el banquillo de los acusados por supuestamente pertenecer a una banda criminal que se encargaba de suministrar cocaína en La Palma. El caso empezó en febrero de 2019 cuando una intervención policial detectó tráfico de drogas en el muelle palmero. A partir de entonces comenzó una investigación que les llevó hasta Tenerife, donde incluso había un laboratorio para el tratamiento de la droga. Algunos de los acusados se hicieron con ganancias cercanas al $500.000 de euros. Los 7 se enfrentan a penas cercanas a los 4 años de cárcel. Juicio contra el exalcalde de Teror Juan de Dios Ramos, su hijo, un exconcejal y un técnico municipal acusados de presuntamente haber falseado una solicitud de calificación territorial y otorgar durante su etapa como alcalde una licencia de rehabilitación de vivienda a su propio hijo. El fiscal pide 3 años de prisión. La defensa sostiene que todo se debe a un error de los técnicos del Cabildo. Los hornos de brea dejaron de utilizarse en el siglo XVII, pero muchos de ellos siguen en pie en los Montes Canarios. Solo en Tenerife hay más de 100, pero también los encontramos en Gran Canaria y El Hierro. Las redes sociales le devolvieron ahora protagonismo. Pocos de los que se encuentran en estas estructuras en el monte sabrán en realidad de qué se trata. Son yacimientos arqueológicos, antiguos hornos de brea, o mejor denominarlos hornos de pez, una masa viscosa que procede de la resina de la tea del pino y que después de ser tratada se utilizaba para unir las juntas en los barcos. Este guía de montaña habló de ellos en las redes sociales. Su día sobre el siglo XV se hicieron para obtener la brea o la pez, vamos, que era un barniz para impermeabilizar. Esto se producía en grandes cantidades, era una alta producción y seguramente viajó por toda la fachada atlántica europea. Los hornos se construían en terreno inclinado, varios huecos conectados bajo la tierra para canalizar la producción. Que en cada lomo del monte pues se construía uno y en el lomo de al lado se construía otro. El Gobierno de Canarias trabaja en algunos de ellos para estudiar su origen y tratar de conservarlos. El entorno y la información arqueológica que nos puede dar, pues se mantiene bastante bien. Es bueno darlo a conocer porque lo que se conoce se valora y lo que se valora se protege. Se estima que solo en Tenerife se conservan casi 200, un vestigio que cuenta historias de nuestro pasado reciente. Antonio Armas, presidente del grupo Naviera Armas Transmediterránea, fallecía en su casa de Las Palmas de Gran Canaria. Sus familiares no lograban localizarlo y al acudir a su domicilio encontraron su cuerpo sin vida. Tras comprar Transmediterránea, Armas se convirtió en el presidente de una de las navieras más importantes de Europa, con 27 buques operando en 4 países y la de mayor tráfico de pasajeros de España, con más de 5 millones cada año. Todo lo que va sucediendo. Las últimas lluvias registradas en Lanzarote han dejado esta imagen en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros ubicado en Arrecife. El Partido Popular denuncia que ya había advertido del riesgo de inundaciones y los alcaldes insisten que las instalaciones no reúnen unas condiciones dignas para acoger a los migrantes que llegan a Lanzarote en patera. Entendemos desde el Partido Popular y también hemos entendido desde el Ayuntamiento de Arrecife que las administraciones públicas competentes, en este caso el Gobierno español y el Gobierno canario, tienen la obligación de adecuar instalaciones dignas para las personas.
25 millones de kilos de plátano se han visto afectados por el volcán de Cumbre Vieja. Ahora el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias analiza los efectos de la ceniza sobre este cultivo y sobre el suelo. Los trabajos para conocer los cambios producidos por la erupción volcánica y la ceniza que emitió se extiende a numerosos ámbitos. En la agricultura se está estudiando el impacto en las fincas plataneras. Tomo muestras inalteradas de suelo y esas muestras las llevo luego al laboratorio y allí mido lo que es la curva característica del suelo, que básicamente es la cantidad de agua que retiene a distintas presiones. Este aparato es un porómetro fluorímetro y mide lo que es la conductancia estomática de las hojas, que son cómo de abiertos o cerrados están los estomas, y te da una idea del estrés. Los suelos son fundamentales para conocer el impacto futuro del material depositado. Estamos recogiendo cenizas para ver pues la diferente granulometría que tiene, la textura y también estamos recogiendo suelo para ver las características físico-químicas. Estudiamos distintos tipos de microorganismos, bacterias, actinobacterias, arqueobacterias, hongos filamentosos, y vemos cómo el efecto de la ceniza ha influido en la población de estos microorganismos. Los estudios se repetirán con un patrón estable en el tiempo, tanto en zonas cercanas como alejadas del centro eruptivo. La sesión de control del Gobierno, la oposición le ha pedido al Ejecutivo que ponga sobre la mesa medidas concretas para bajar el coste de la gasolina, la luz y el gas. El Gobierno quiere un acuerdo previo, pero la oposición pide medidas ya. Baje los impuestos ya, abandone la política del despilfarro y tome la decisión de eliminar ministerios hoy mismo. Y yo le pido que hagamos entre todos un auténtico ejercicio de patriotismo europeo. Y eso significa estar a la altura de lo que nos están pidiendo las sociedades europeas. ¿Pero qué ha hecho usted? ¿Qué está haciendo usted por los españoles que están sufriendo? Absolutamente nada. Migajas y mentiras. ¿Qué sería de Europa si en Italia gobernara Salvini, si en Francia gobernara Le Pen y si en España ustedes al menos tuvieran algún tipo de responsabilidad gubernamental? Sería la muerte de Europa, señorías. La ministra de Trabajo señala a los beneficios de las eléctricas. ¿Ustedes están de acuerdo que estos grandes beneficios sirvan para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores hoy? Yo le digo que estamos en eso. Coalición Canaria reclama medidas específicas para las islas. Esa realidad terrible que se vive aquí es un apocalipsis en unas islas situadas a casi 2.000 kilómetros. Ustedes hablando de proyectos de transición digital y modernización, y la gente se nos va a morir de hambre. Hemos transferido aproximadamente 2.400 millones de euros. Más de 251.000 canarios y canarias con los ERTES. Casi 8.500 autónomos han recibido las prestaciones extraordinarias. Ha habido 1.175 empresas que obtuvieron los avales del ICO. Sánchez asegura que a medio plazo las renovables serán una oportunidad para lograr la autonomía energética del archipiélago. Europa está unida en la... Accidente mortal en Lanzarote. El suceso ocurría en Playa Blanca, en el sur de la isla. El conductor del vehículo, un joven de 35 años, fallecía tras impactar contra una palmera. El personal sanitario tuvo que atender a 5 personas que resultaron heridas tras el accidente. Una de ellas, una joven de 23 años, fallecía horas después en el hospital. La justicia ha dado la razón a un guardia civil al que un superior le negó el derecho a la conciliación laboral y familiar. Alberto Toledano había solicitado el derecho a la conciliación para atender a su hijo, un menor gran dependiente. Alberto Toledano es un guardia civil con más de 30 años de experiencia que está destinado en San Benito, La Laguna. Tenía concedida la conciliación laboral y familiar para cuidar a uno de sus hijos, Héctor, de 15 años, que sufre autismo y es gran dependiente. Pero en su unidad se produjo un cambio de mando que le negó ese derecho. Yo me moví dentro del cuerpo y fuera. Pues no hubo manera de cambiar nada. No hubiera querido llegar al juzgado porque llevo 32 años en la Guardia Civil, la siento como mía y siento que no se nos ha respaldado, ¿no? En un tema tan sensible como la familia. Tuvimos que ir al juzgado y pues el juez pues, ha dicho que aquí lo que prima son los intereses del menor. Afirma que le han puesto en la tesitura de elegir entre ejercer como guardia civil o como padre, algo que señala es perfectamente compatible con la conciliación. Y yo soy padre primero, como no puede ser de otra manera. Yo soy padre. Después, por supuesto, muy orgulloso, guardia civil. Yo entiendo que se han equivocado,
Yo entiendo que se han equivocado, que ellos han tenido ahí algo ha pasado que no sé qué ha sido, pero que sí me duele. La abeja negra de Canarias tiene especial importancia porque está considerada una de las mejores abejas del mundo. Por eso, criadores y Ayuntamiento del Sur de la isla han podido declarar a Tenerife como reserva única para potenciar y proteger esta especie. La Asociación de Criadores de la Abeja Negra Canaria, los ayuntamientos del sur de Tenerife y 1.500 firmas de apoyo han solicitado que se proteja y conserve esta especie única. Estamos dando los pasos para poder conseguir que Tenerife sea reserva, que se conserve a este animal, que además también se potencie. En Tenerife hay 17.000 colmenas censadas que producen al año unos 20 kilos de miel, un producto escaso que está considerado como una de las mejores mieles del mundo. La miel canaria se la rifan, o sea, la gente cuando hay compran porque quieren tener. Un insecto que lleva en Canarias más de 200.000 años y que es esencial para garantizar la supervivencia de la naturaleza y del ser humano. Tenemos que concienciarnos de que la abeja es de la cadena alimentaria, es la primera de arriba, o sea, si nos falta, estamos mal. Por eso ya han presentado la solicitud para que se reconozca la abeja negra canaria como reserva única. La vida está cada vez más cara. Sube no solo la gasolina, sino también productos básicos como la leche o el aceite. Las fábricas no encuentran materias primas y las que hay han incrementado su precio. Con la potencia de estas máquinas es difícil ahorrar energía. El depósito de chocolate es como una nevera, es decir, no lo puedo parar. Tiene que estar las 24 horas encendido. Cada una tiene 100.000 vatios. Para que comparen, una plancha doméstica tiene 1.000. En electricidad se nos ha incrementado el orden del 200%. El precio de la energía no es el único gasto que se come los beneficios. Hay problemas para adquirir materias primas como el azúcar. Países como Brasil o la India, al subir el precio del petróleo, se han planteado utilizar el azúcar como biocombustibles. Entonces, si el azúcar lo derivan para fabricar un combustible, no estaba disponible para el consumo normal, con lo cual, si lo quieres consumir, te sube el precio. Algunas cosas casi un 100%, otras han subido un 700%, que eso son hasta inviables. Por eso las fábricas no saben hasta cuándo podrán producir. Y estamos como locos todo el mundo buscando proveedores que puedan tener materias primas y estamos todos ahí peleándonos en el mercado. Con esta situación, las industrias prevén incrementar los precios de sus productos antes que realizar un reajuste de personal. Tras la lluvia y la nieve que trajo la borrasca Celia, llega la calima. Así se veía el cielo de Las Palmas de Gran Canaria a primera hora de este jueves. El polvo en suspensión ha teñido los cielos de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife. Los vecinos afectados por la erupción de Cumbre Vieja han hablado en el Parlamento de Canarias. Han pedido celeridad en las ayudas que no terminan de llegar y han reclamado una menor burocracia a la hora de llevar a cabo la reconstrucción de la zona afectada. Considera que se tiene que dar solución a los damnificados que aún continúan viviendo en hoteles. Piden que se ponga a disposición de los evacuados suelo para poder construir sus casas. No queremos más engaños, no más ocultismo, por favor. No más noticias de ayudas que no terminan por llegar y desesperan más aún al afectado preguntando por algo que anuncian y que en realidad no terminan por ver llegar. Ejemplo, las ayudas de alquiler. La delegación del Gobierno ha salido al paso de la denuncia del PP de Lanzarote sobre el CATE, el Centro Temporal de Migrantes, y la inundación que sufrió por las lluvias de estos días. Anselmo Pestana dice que se tomarán medidas para que no vuelva a ocurrir. Se ha puesto el foco en donde ha interesado a algunos responsables políticos y no tanto al resto del funcionamiento de la propia ciudad, que tuvo sus incidencias también que afectaron a locales, etcétera, ¿no? Conocemos ahora el trabajo que realiza un equipo de la Guardia Civil que vela por la seguridad de los cetáceos que viven en nuestras costas.
Nos preparamos para acompañar a esta patrulla de la Guardia Civil en su labor, inspeccionar embarcaciones recreativas que realizan avistamientos de cetáceos. Vamos navegando hacia la zona de los gigantes, veremos que sí habrán concentraciones de veleros y esperemos que estén haciendo la actividad como acorde a lo que la legislación dice. Cuando estamos próximos intentar apagar el motor, que no hayan ruidos, ni bocinas, ni música, todo eso no puede existir. ¿Por qué? Porque se ha estudiado que sufren de estrés. Hola, buenas tardes, Peter Pan. Aquí patrullera de la Guardia Civil. Estamos observando que tiene izada la bandera de avistamiento de cetáceos. Sí, aquí la tengo puesta, cambio. ¿Cuántas personas lleva a bordo? 32. Si hemos visto que la praxis ha sido correcta y toda la documentación está correcta, pues nada, se hace una inspección, se graba como una inspección correcta. Si no se respeta la ley, se les abrirá un acta administrativa, aunque la mayoría de empresas del sur de Tenerife suele cumplir. En el último año apenas se registraron incidencias. Es una zona muy rica en el ámbito de cetáceos, bueno, en el ámbito marítimo. Si no existe esa relación de ser prudentes, de ser cuidadosos con nuestro medio ambiente, puede llegar que la perdamos. El uso de las aguas subterráneas es vital en Canarias. En El Hierro, gran parte de ese agua se destina a la agricultura y al consumo doméstico. Comprobamos cómo investigadores de la Universidad de La Laguna monitorizan su calidad. El Hierro acoge el Hidrogeodía. Destacar el papel y la importancia que tienen las aguas subterráneas en el archipiélago canario. Siguen siendo un recurso de un valor incalculable que hay que cuidar, proteger e investigar. Pero estos investigadores llevan a cabo otro proyecto en la isla mucho más importante. Controlar, monitorizar los acuíferos volcánicos. Esta monitorización se va a hacer cada 2 horas. Hemos instalado tecnología punta. Este sensor y registrador de datos nos permite evaluar las características del agua subterránea. Tiene un sensor de conductividad eléctrica, que es una medida de la salinidad del agua, la temperatura, y un sensor de presión. Quizás no somos del todo conscientes de la relevancia que tienen las aguas subterráneas en Canarias. Su uso, tanto para agricultura como abastecimiento, en El Hierro está cerca del 80%, en Tenerife ronda el 85% y en La Palma el 95%. La huelga de transporte afectó de manera desigual al país este viernes. En Canarias, algunas empresas dedicadas al transporte de contenedores han pasado de prever 10 contenedores esta semana a no tener ninguno en previsión para los próximos 7 días. Prevén un aumento de un 15% de los costes de forma inminente. Los transportistas en huelga continúan con sus protestas. El gobierno ha llamado hoy a la calma ante las acciones violentas de una minoría, aseguran. Nos cuesta los dineros estar parados. La letra del camión me viene todos los meses. Mercedes lleva 20 años trabajando con su camión, pero asegura que se está planteando seguir. Porque no se puede seguir así, nos están asfixiando. Que se sienten con nosotros, con plataforma, no con la patronal. Ni con los sindicatos, no nos representan. Mientras, los efectos de esta huelga comienzan a ser preocupantes, por ejemplo en Galicia, donde la pesca de hoy no ha podido ser transportada. Debemos entrar en torno a las 140 toneladas xa acumuladas e seguiremos acumulando peixe. Como os digo, a situación é gravísima. Porque de seguir así tendrán que tirar el pescado. Principalmente merluza, que temos que buscar unha salida inmediata. O noso produto vai aos mercados de Madrid, Bilbao, Barcelona e gran distribución, e para eso necesita transporte. E as empresas de transporte nos comunicaron que ahora mismo, si non hai seguridade, garantías para as persoas e para os camións, pois que non poden prestar este servicio. Los costes de esta huelga superan ya los 600 millones de pérdidas en el sector alimentario. Las universidades públicas canarias denuncian asfixia económica. Dicen sus rectores que el presupuesto no da ni para pagar la luz. Denuncian que han perdido más de 50 millones en 4 años. Hablar del futuro de la universidad es lo mismo que hablar del futuro de Canarias, y parece que ahora mismo la salud de las universidades no pasa por buen momento. Muy escasa financiación estructural y un incremento de los gastos estructurales. Pedir a un mileurista
que descubra una vacuna contra el cáncer. Para ser francos, nuestros investigadores pasan a ser contratados cada 6 meses. Es decir, que mientras aumentan los gastos, baja la financiación. Entre 2018 y 2022, las universidades han perdido 52 millones de euros y, lógicamente, no escapan al incremento del precio de la luz. Para que se hagan una idea, hace 2 años un día de luz en la universidad era de 4.000 euros, ahora de 12.000. El gasto energético previsto para este año es de 4.100.000 euros. Y que el gasto energético presupuestado era de 2.200.000 euros. Y sobre la mesa, facturas a las que no pueden dar salida, que ascienden a 5 millones de euros cada universidad. Estamos hablando de pagar el agua, la luz, seguridad, que no somos capaces de abordar. Entonces tenemos que cerrar servicios por 5 millones de euros. Según los rectores, estamos a la cola del país en financiación por estudiante. Faltarían 1.000 euros por cada uno. Una comisión en la que también se ha tratado la necesidad de profesores de apoyo en los colegios para alumnos con necesidades educativas y hoja de ruta en temas de igualdad. Comenzamos la Comisión de Educación de Universidad. Y si tienen problemas de sueño, sepan que el 90% de los casos son por apnea o insomnio. El sueño es fundamental para nuestra salud y los expertos avisan que el COVID deja secuelas en el sueño de algunos pacientes. Permanece dormido durante aproximadamente menos de 1 hora, pero luego está hasta 2 y 3 horas despierto. Más del 90% de las patologías del sueño tienen que ver con la apnea y el insomnio. Los casos han aumentado con la pandemia por la incertidumbre que supone, pero haber pasado el virus también influye. Aproximadamente alrededor de 1/3 de las personas que han sufrido COVID no duermen y no dormirán bien los siguientes meses. A más años, menos horas de sueño es lo que tradicionalmente se decía, pero la necesidad de sueño se mantiene constante a la vida adulta. Lo que pasa es que según envejecemos no conseguimos dormir. ¿Y por qué es importante dormir bien? Hay funciones cerebrales que necesitan hacerse y solo las hace el cerebro durante el sueño. Depende de la persona, pero en términos generales un adulto debe dormir bien unas 7 horas. ¿Y cómo sabemos si ese sueño es de calidad? La contestación está en nuestra manera de levantarnos. Tendríamos que estar al salir de la cama energéticos y activos. El libro Panza de burro de Andrea Abreu ha sido uno de los últimos éxitos literarios de autores canarios. Ahora cuenta con una interpretación gráfica, una serie de láminas que ha realizado una joven del municipio de Moya, en Gran Canaria, y con el que se desarrolla un proyecto que anima a los jóvenes a interesarse por la lectura. Santiago Gil, Alexis Ravelo o Elsa López son algunos de los escritores que han pasado por el ciclo Encuentros con Autor en la Villa de Moya. Es una iniciativa del Instituto de Enseñanza Secundaria Doramas y de la Biblioteca Municipal para fomentar la lectura. Nosotros nos encargamos de conseguir los libros, de contactar con el autor y poner la fecha y pagar pues, todos los honorarios que conlleva la actividad. Luego esos libros se donan al instituto. Y comienza el trabajo en el centro. En la propia clase empezamos a desglosar los libros, ¿no? Libros que a lo largo de los años han sido de diverso tipo. Lo hemos hecho con poesía, lo hemos hecho con narrativa también e incluso en breve a ver si podemos hacer algo con el teatro. El último de los encuentros se realizó con la joven escritora tinerfeña Andrea Abreu y su obra Panza de burro. El libro inspiró a una exalumna del centro que hizo una representación gráfica. Lo que a mí me interesa es fusionar la parte literaria y la parte visual, dándole importancia, por supuesto, a la novela, pero transmitiendo que las ilustraciones es una forma más de interpretar. El implante coclear ofrece calidad de vida a los usuarios que han apostado por su uso. La capacidad de percibir sonidos y aprender a interpretarlos supone una mejora sustancial en la relación de las personas con su entorno. La primera voz que escuché fue la de mi madre diciéndome, «Hola, mi niña», y me quedé completamente en shock. A los 6 años comenzó su cambio vital de haber vivido en un silencio absoluto que consideraba normal
a formarse en un mundo sonoro. La juventud y la rebeldía la volvió a aislar de los sonidos, abandonando el implante coclear, hasta que llegó la madurez. Y no fue hasta que me quedé embarazada y tuve a mi hijo que entendí que dejar de usar el implante fue un arrebato de la adolescencia. Y tras ser madre comprendí cosas de las que antes no era consciente y decidí volver a ponérmelo. La capacidad de audición la ha reconciliado con el entorno, que se expresa de múltiples formas. Me ayuda a controlar el equilibrio y además oír me aporta mucha información del entorno y sé qué es cada sonido y de dónde viene, como por ejemplo el canto de los pájaros, la sirena de una ambulancia que me avisa que debo apartarme. El implante no restaura la audición, sino que tras terapia ayuda a la comprensión del habla y la expresión propia e incluso facilita el uso cotidiano del teléfono. De forma más resumida, vemos ahora temas de interés para la comunidad sorda canaria. El 2 de abril tienen la oportunidad de conocer a fondo el municipio majorero de Corralejo a través de la ruta guiada Somos Costeros. Contará con intérprete en lengua de signos española y está previsto que arranque a las 12 del mediodía. Esta actividad está organizada por la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias. Pueden inscribirse y obtener más información en el correo electrónico social.fuerteventura@facicam.org o en el teléfono 681 261 601. La Comisión de Juventud Sorda de la Confederación Estatal de Personas Sordas convoca 2 plazas para niños sordos de entre 9 y 12 años para participar en el Children Camp 2022, un campamento que se realizará en Suiza impulsado por la Unión Europea de Juventud Sorda. Este año se celebra bajo el lema Manos Verdes. Esta actividad busca ayudar a los más pequeños a desarrollar sus habilidades sociales, empoderarlos y además implicarlos en el cuidado del medio ambiente. Se celebra del 25 de julio al 2 de agosto. Tienen toda la información y requisitos para participar en la fanpage de la Comisión de Juventud Sorda. Tomen nota en su agenda. El 10 de septiembre, el grupo folclórico Los Majuelos organiza el primer Festival de Folclore Inclusivo Ciudad de la Laguna en Tenerife. El acto se desarrollará dentro de las fiestas en honor del Cristo de la Laguna. Pueden ampliar la información a través de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias. Fin de semana variable con muchas nubes y presencia de calima. Sábado nuboso, nubes bajas por el norte de las islas e intervalos de evolución en medianías donde nos podrán dejar algo de lluvia débil. También tendremos nubosidad de tipo alto y seguirá la calima, especialmente en la provincia oriental. Subirán las temperaturas mínimas y bajarán las máximas en el interior. Valores agradables en la costa y viento del norte-nordeste flojo aumentando en las últimas horas. El domingo los restos de un sistema frontal muy debilitado nos dejarán algunas lloviznas por el norte de La Palma y de Tenerife. A lo largo del día se abrirán amplios claros, en el resto predominarán los intervalos nubosos y la calima acabará desapareciendo por completo. Temperaturas sin grandes cambios, máximas entre 18 y algo más de 22 grados en la costa y viento del norte-noroeste moderado más intenso durante la mañana. En el mar se complicará la situación por las costas abiertas al norte y oeste de las islas, donde llegarán series de olas de más de 3,5 metros de altura. Nos marchamos, pero les dejamos con la muestra Isomorfismo del artista Felipe Hodgson, que se expone en la Galería Bronzo en Tenerife. El artista reflexiona en las formas y el movimiento que se consigue con ambas disciplinas a través de diferentes técnicas. Hasta aquí este repaso por la actualidad. ¡Feliz semana!